La batalla de la Vuelta de Obligado se produjo el 20 de noviembre de 1845 en la ciudad de San Pedro, a orillas del río Paraná, en el noroeste de la provincia de Buenos Aires, en un recodo donde el cauce se angosta y gira, conocido como la Vuelta de Obligado en lo que hoy es la localidad de Obligado, partido de San Pedro. La contienda enfrentó a la Confederación Argentina, liderada por el brigadier Juan Manuel de Rosas. Las fuerzas estaban a cargo del general Lucio Norberto Mansilla. Las fuerzas de la Confederación estaban conformadas por un buque de guerra, 4 baterías con 30 cañones y 2.000 soldados. En tanto, las fuerzas anglo-francesas estaban compuestas por 22 buques de guerra, 418 cañones y 880 soldados. Esta batalla dio como resultado la victoria diplomática y militar de la Confederación Argentina debido al alto costo que demandó la operación. Implícitamente, la resistencia opuesta por el gobierno argentino obligó a los invasores a aceptar la soberanía argentina sobre los ríos interiores. Esta fecha es conmemorada bajo el nombre de el Día de la Soberanía Nacional. Mañana se cumplen 166 años de este hecho. Ayer la presidenta de la Nación, Cristina Fernández, estuvo en San Pedro encabezando los festejos oficiales por esta celebración. Vamos a hablar de este tema y para ello vamos a hablar con Leonardo Castañino, ingeniero civil, y es autor del libro Juan Manuel de Rosas, Sombras y Verdades. Ingeniero Castañino, buenas noches, ¿cómo le va? Muy bien, gracias. Gracias por atendernos, No, al contrario. Ingeniero, ¿cómo entender la batalla de la Vuelta de Obligado en función de lo que fue el proyecto político de Juan Manuel de Rosas? Bueno, para mí la batalla de Vuelta de Obligado fue un eslabón más de toda la lucha que venían sosteniendo desde prácticamente la independencia, que el poder central de Buenos Aires había, digamos, o intentaba dominar a las provincias. Algunas se opusieron, como fue el caso de Paraguay o de Uruguay, que querían formar una federación y ante la insistencia de Buenos Aires se habían separado, el caso de Paraguay y el caso de Uruguay. Después, cuando vino Rosas, hizo el pacto federal, que digamos políticamente trató de convencer a las provincias que se fueran adhiriendo al pacto, que en principio el pacto federal fueron de 3 provincias, Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos. Después se dividieron las demás. Y los unitarios, que siempre lucharon contra Rosas, intentaban hacer alianzas con potencias extranjeras, europeas, incluso Brasil. Intentaron segregar la Mesopotamia, formaron una nueva república independiente para permitir la libre navegación de los ríos. Y Rosas se opuso terminantemente. Si bien no conquistó ningún territorio, sino que trató de que se adhirieran en forma voluntaria, en el caso de Paraguay, por ejemplo, o incluso el Alto Perú, o el mismo Uruguay, a pesar de no haber actuado con la fuerza contra esas provincias del Río de la Plata, no permitió que se desmembrara el territorio. Y Francia e Inglaterra intentaban liberar el río, y mandaron una flota comercial sostenida por barcos de guerra, intentaban remontar el río, y Rosas le puso una barrera, digamos, se opuso, le puso una barrera en Vuelta Obligado, que la terminaron, digamos, sobrepasando la flota armada, y llegó hasta Corrientes y Asunción, pero fue un fracaso comercial, porque le continuaron el bombardeo por la costa del río, los mismos comerciantes se opusieron a la comercialización, y duró casi un año la vuelta. En Quebracho le hundieron varios barcos también, y fue un fracaso, digamos. Se dieron cuenta que no podían sostener un comercio, digamos, sostenido por las armas. Claro. Ingeniero, por este hecho es que San Martín, por esta batalla de la Vuelta de Obligado y su resultado, es que San Martín le lega su sable a Rosas. Sí, San Martín mantuvo no se conocían personalmente, pero mantuvo una correspondencia amistosa y de mutuo, digamos, reconocimiento. San Martín juzgaba que esto lo llamó de tanta trascendencia como la guerra de emancipación. Rosas se lo agradeció en varias oportunidades y delegó el sable, sí, en reconocimiento a la valentía o a la acción que había tenido, ¿no? A la luz de su experiencia y después de la escritura de este libro, Juan Manuel de Rosas, Sombras y Verdades, ¿por qué cree que Rosas es un personaje tan controvertido en la historia argentina? Bueno,
La historia oficial lo ha tratado de ocultar, digamos, o cuando no lo pudo ocultar, digamos, lo tergiversó, o lo deformó la historia, digamos, medio la cayó. Pero para mí, Rosas fue, digamos, el defensor de la soberanía nacional. En realidad el primer federalista fue Artigas, incluso Francia, el paraguayo. Después vino toda la anarquía que concluyó hasta incluso con la muerte de Dorrego, y Rosas la unió, digamos, bajo una federación, unió a las provincias. Y las potencias extranjeras siempre, y sobre todo Brasil, que siempre el sueño dorado de Brasil era dominar la cuenca del Plata, lucharon durante mucho tiempo contra Rosas hasta que terminaron derrotándolo en Caseros, que fue otro eslabón más, digamos. Claro. Y después un tercer eslabón, yo todo eso lo analizo y lo desmenuzo bien en el último libro que escribí, que es de la Guerra de Paraguay. Y el otro eslabón siguiente fue la Guerra de Paraguay mismo. Incluso en el Diario de la Nación, en diciembre de 1864, dice: el próximo paso es Paraguay. Claro. Y creo que el último eslabón terminó con su juzgamiento de la revolución, la represión de la revolución jordanista de Entre Ríos, que era el último bastión federal, digamos. Ingeniero, la última le hago, ahora sí le agradezco muchísimo su tiempo. ¿Cómo se cuenta la historia siendo ingeniero civil y no viniendo de la historia académica? Y bueno, en realidad tengo una ventaja, porque como no tengo compromisos históricos particulares o digamos, no sé, de intereses particulares, yo me metí, digamos, en la historia por ver la falencia, o sea, no me cerraba la historia que me habían contado con la realidad o con los... Entonces investigué y bueno, en cierta forma tengo la ventaja de no depender de la opinión de alguien, digamos. Yo tengo la libertad de expresar lo que me parece la verdad y, en fin, esa sería la ventaja. La ventaja, no estoy influido, digamos, ni filosóficamente ni políticamente, o sea, tengo digamos, una formación racional y en base a lo que leo deduzco lo que creo que es la verdad. Claro. Ingeniero, le quiero agradecer muchísimo esta posibilidad de dialogar y esta posibilidad de recordar este nuevo aniversario de la batalla de la Vuelta de Obligado. Fue un gusto y seguramente vamos a estar en contacto en otro momento, ¿sí? Bueno, cómo no, un gusto y saludos a todos. Muchas gracias. Escuchábamos a Leonardo Castañino, es autor del libro Juan Manuel de Rosas, Sombras y Verdades. Se cumplen mañana 166 años de la batalla de la Vuelta de Obligado, se conmemora el Día de la Soberanía Nacional, y me quedo con algo de lo que dijo el ingeniero Castañino. Rosas fue el defensor de la soberanía nacional. Derecho de autor.